En urgencias tras mi accidente, con un brazo roto y mi recién nacida, mis padres me llamaron dramática por el viaje de mi hermana. Tras 8 años de mantenerlos, esa noche dije basta. Al entrar mi abuelo con la bebé, se quedaron sin palabras. Mi nombre es Camila Mendoza. Tengo 36 años y aprendí lo que valía para mis padres en el pasillo de un hospital mientras una enfermera sostenía a mi recién nacida 2 horas antes. Un auto se pasó un alto en una calle mojada. Recuerdo el sonido más que el impacto, el rechinar de las llantas, y luego ese extraño silencio, como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Cuando desperté, estaba en una camilla con el brazo izquierdo roto, 3 costillas fracturadas y mi hija de 6 semanas, Liliana, llorando en su silla de seguridad a mi izquierda. Un bombero ya la estaba sacando. Ella estaba bien. Perfecta. Ni un rasguño. Yo no estaba bien, pero eso no me importaba todavía. El médico de urgencias me dijo que necesitaba cirugía en el brazo. Nada que pusiera en peligro mi vida, pero tendría que quedarme en el hospital al menos 2 noches. Mi esposo Mateo estaba en un vuelo de negocios en algún lugar sobre Nebraska, a 6 horas de aterrizar. No tenía a nadie más en esta ciudad, excepto a mis padres, que vivían a 40 minutos. Así que hice lo que cualquier hija haría. Le pedí a la enfermera que los llamara. Ese fue mi error. La enfermera regresó 10 minutos después con una mirada extraña. No era lástima, sino algo más parecido a la confusión. Me entregó el teléfono. Tu madre quiere hablar contigo directamente, dijo. Y recuerdo haber pensado, qué extraño. ¿Por qué no viene simplemente? Me puse el teléfono en el oído con mi mano sana. Mamá. Su voz se escuchaba distante y distraída, como si la hubiera interrumpido. Camila, tu padre y yo lo estuvimos hablando. No podemos ir esta noche. El viaje de tu hermana es mañana por la mañana y tenemos que ayudarla a empacar. Se va a cabo a las 6 de la mañana. Al principio no entendí. Pensé que estaba bromeando. Así que me reí un poco. Mamá, estoy en urgencias. Tengo el brazo roto. Liliana está aquí. Necesito que alguien se quede con ella esta noche. Silencio. Y luego lo dijo. La frase que escucharé en mis pesadillas por el resto de mi vida, no seas dramática. El viaje de tu hermana es mañana. Ya le prometimos que la ayudaríamos. Tú siempre sales adelante sola, Camila, ya lo sabes. Escuché a mi padre de fondo. No estaba discutiendo, solo era un murmullo bajo, asintiendo. Mamá, por favor, dije. No estoy siendo dramática. Tengo un brazo roto y una recién nacida. No puedo sostenerla. No puedo alimentarla. No puedo, Camila. Su voz se volvió cortante, con ese tono que usa cuando ya no quiere escuchar. No vamos a tener esta conversación. Valeria nos necesita. Resuélvelo tú. Siempre lo haces. Y colgó. Me quedé allí sentada en esa bahía de urgencias con el teléfono en el oído mucho después de que se cortara la línea. La enfermera me miraba, era una enfermera joven, de unos 25 años, con ojos amables y sin saber qué decir. No lloré. Quiero que entiendan esa parte, porque todos esperan que la mujer en la cama del hospital se desmorone. Yo no lo hice. Solo sentí que algo en mi pecho se quedaba muy silencioso y muy frío. De la misma forma en que se cierra una puerta cuando finalmente dejas de esperar que se vuelva a abrir. Si alguien en tu familia alguna vez ha tratado tu estabilidad como un cheque en blanco, esta historia es para ti. Deja un comentario y dime quién apareció cuando te caíste y quién puso una excusa. Asegúrate de suscribirte, porque lo que hice a continuación tomó 8 años, una hoja de cálculo y una llamada telefónica que lo cambió todo. Necesito que entiendan quién era yo antes de esa noche, porque eso explica por qué mis padres pensaron que podían tratarme así y salirse con la suya. Crecí en una casa pequeña en Bakersfield, donde el techo goteaba cada invierno y mi hermana Valeria se quedaba con la habitación que tenía calefacción. A mí me tocó el porche adaptado. Mis padres tenían una frase que usaban cada vez que surgía algo para mí: un viaje escolar, un par de zapatos nuevos, ayuda con las solicitudes universitarias. Decían,
tú eres la responsable. Ya lo resolverás. Para Valeria, decían, ella nos necesita. Es muy sensible. A los 28 años, ya me había pagado la universidad comunitaria, me había transferido a una universidad de 4 años con una beca, nadie en mi familia sabía cómo solicitarla, y había conseguido un trabajo como gerente de proyectos en una constructora de tamaño medio. No era rica, pero era estable. Pagaba mis cuentas. Ahorraba dinero. Compré un Honda usado y lo manejé durante 7 años hasta que el aire acondicionado dejó de funcionar. Mateo y yo nos casamos cuando cumplí 30. Tuvimos a Liliana 2 años después. No éramos ostentosos, solo éramos sólidos. El tipo de solidez que nadie nota hasta que desaparece. Sin embargo, mis padres lo notaron a su manera. Hace 8 años, mi padre tuvo un ataque al corazón. No fue pequeño, de esos que ponen a un hombre en la unidad de cuidados intensivos durante 2 semanas y lo dejan con un puñado de recetas y una montaña de deudas médicas. Mi madre me llamó desde el vestíbulo del hospital, llorando tanto que apenas podía entenderle. Vamos a perder la casa, dijo. Vamos a perderlo todo. Les envié $5,000 esa semana. Era todo lo que tenía en mis ahorros. No se lo dije a Mateo. Solo lo hice porque eso es lo que hace la persona responsable. Luego envié otros 1000 el mes siguiente, y otro, y otro. Comenzó de a poco, un pago aquí, un pago allá, el cardiólogo de mi padre, la reparación inesperada del auto de mi madre, un impuesto predial que olvidaron planificar. Cada vez, la llamada venía con el mismo guión, odiamos pedirte esto, pero eres la única con la que podemos contar. Valeria ayudaría si pudiera, pero ya sabes cómo es. Yo sabía cómo era. Valeria tenía 34 años, vivía en un departamento de alquiler que mis padres subsidiaban, trabajaba a tiempo parcial en una boutique y publicaba fotos de su viaje de emprendimiento en Instagram. Tenía 6,000 seguidores y ningún ahorro. Tenía un novio nuevo cada 8 meses y una tarjeta de crédito a la que mis padres le pagaban el mínimo. Y yo tenía una hoja de cálculo. Porque ese es el asunto de ser la responsable. No solo envías dinero, sino que llevas un registro. Te dices a ti misma que estás siendo pragmática, que no estás llevando la cuenta, que solo estás organizándote por tu propia paz de espíritu. Empecé la hoja de cálculo hace 8 años, después de esa primera factura del hospital. Registré cada transferencia, cada cheque. Cada vez que pagaba el tratamiento dental de emergencia de mi madre o la receta crítica de mi padre que de alguna manera nunca aparecía en el estado de cuenta de su seguro. Me prometí que algún día miraría el total. No todavía, pero algún día. Para la noche de mi accidente, les había enviado a mis padres $287,000. Nunca había dicho esa cifra en voz alta. Ni a Mateo, ni a un alma. Porque decirla en voz alta la habría hecho real. Y si era real, tendría que hacerme una pregunta para la que no estaba lista, ¿por qué seguía haciéndolo? Sé lo que están pensando. Piensan que era ingenua, una persona fácil de manipular, una mujer tan desesperada por afecto que lo compraba transferencia a transferencia. Esa respuesta es incorrecta. Si alguna vez has sido el pilar de la familia, el que aparece, el que paga, el que arregla las cosas, entonces ya conoces la verdadera razón. No enviaba ese dinero porque quería su amor, lo enviaba porque ser necesitada se había convertido en mi identidad. Si dejaba de ser la que cargaba con todo, ¿quién era yo? Solo otra hija en una mesa llena de personas que nunca antes me habían preguntado qué podían hacer por mí. Así que seguí enviando y ellos siguieron recibiendo, y mi hermana siguió publicando su vida perfecta en Instagram, y luego un auto se pasó un alto en una calle mojada y descubrí exactamente cuánto importaba yo. Lo primero que hice no fue vengarme. Lo primero que hice fue resolver el problema real, porque eso es lo que hago. Con mi mano sana, busqué el número de una agencia certificada de cuidado nocturno que Mateo y yo habíamos investigado antes de que naciera Liliana y que nunca habíamos usado. Una mujer respondió al segundo tono. Le dije mi nombre, mi situación y mi dirección en 9 frases, tan tranquila como un martes cualquiera. Necesito una enfermera nocturna para una recién nacida de 6 semanas hoy mismo, empezando ya. Me preguntó si la bebé estaba médicamente estable. Está perfecta.
Yo soy la que está en el hospital. 40 minutos después, una enfermera llamada Inés entró a mi casa con el código que Mateo le dio, se lavó las manos y me envió una foto de Liliana durmiendo con el puño apoyado en la mejilla. Miré esa foto durante mucho tiempo. La enfermera de urgencias a mi lado me vio dejar el teléfono y me preguntó amablemente si tenía familia que pudiera venir. Ya está resuelto, dije. ¿Siguiente? Ella parpadeó. La gente siempre parpadea cuando no te desmoronas como esperan. No estaba siendo fría, estaba haciendo un triaje, de la forma en que lo haces cuando has pasado toda tu vida siendo el único adulto en una habitación llena de adultos. Mi hija estaba a salvo, abrigada y cuidada. Mi esposo estaba en el aire. Mi brazo sanaría. Mis costillas se unirían. Quedaba exactamente un elemento en mi lista esa noche, uno que había cargado durante 8 años y que nunca me había permitido tocar. Y ahora mi brazo izquierdo estaba enyesado, mi mano derecha libre y mi mente muy clara. Abrí mi aplicación bancaria. La pantalla de inicio brillaba en la oscura sala como una luna pequeña y fría. Dentro de la aplicación, hay una sección llamada Transferencias recurrentes, y yo tenía 4. Me las sabía de memoria, como se conoce una cicatriz. La primera decía mamá y papá $1,500 al mes. La segunda decía casa $1,200 para la hipoteca que creía estar ayudando a pagar. La tercera decía papá médico $800. La cuarta simplemente decía apoyo Valeria $500. Eran $4,000 el primero de cada mes durante 96 meses. Había configurado la primera a los 28 años, la noche en que mi padre me llamó llorando por una factura de hospital, y nunca me había permitido sumar el total porque ese total se sentía como una puerta de la que no podría regresar. Así que me obligué a mirar. La aplicación hizo los cálculos sin titubear, casi $300,000 fuera de mi vida, una silenciosa transferencia automática a la vez. Mientras mi madre le decía a los familiares nos las arreglamos solos, presioné cancelar en la primera transferencia. Apareció una marca verde y una línea de texto que recordará mi memoria por siempre, transferencia recurrente cancelada. Presioné la segunda, transferencia recurrente cancelada. La tercera, la cuarta. 4 toques, tal vez 15 segundos, y 8 años simplemente se detuvieron, como cuando cierras un grifo. No sentí triunfo ni dolor. Solo una extraña y plana claridad. Como el momento en que una hoja de cálculo finalmente cuadra. Luego, mientras cerraba la aplicación, mis ojos se toparon con algo en el historial de transacciones en lo que nunca me había fijado. Una sola línea enterrada bajo la etiqueta de papá médico de hacía 3 años. Decía, préstamo $40,000. La inicial de mi hermana, no la cirugía de mi padre. Valeria. Bloqueé el teléfono y me quedé allí en la oscuridad, escuchando el monitor contar mis latidos, y me obligué a afrontar la pregunta que había evitado durante 8 años, ¿por qué lo había hecho? La respuesta fácil, la que ofrecen los extraños, es que era una tonta desesperada por afecto. Esa respuesta es incorrecta. Y si alguna vez has sido la persona confiable de la familia, ya sabes por qué lo hice, porque en algún momento del camino decidí que ser necesitada era lo mismo que estar a salvo. Si yo era la columna de carga, nadie podría quitarme. Mi abuela entendió eso sobre mí antes de que yo misma lo hiciera. Se llamaba Rosa. La madre de mi madre, una mujer alta y firme que olía a café y aceite de máquina, y que nunca tuvo que alzar la voz para llamar la atención de una habitación. El año antes de morir, me tomó de la mano en el Día de Acción de Gracias y me dijo, alguien tiene que vigilar el dinero de esta familia, y tu madre no lo hará, así que tendrás que ser tú. Pensé que se refería a ser generosa. Ahora creo que se refería a algo más cercano a ser vigilante. Rosa falleció la primavera pasada, tranquilamente mientras dormía. Y yo había estado demasiado sumergida en un nuevo embarazo y un trimestre exigente como para preguntar qué había dejado o a quién. Asumí que mi madre lo había manejado, de la misma manera que asumí que mi dinero estaba comprando las medicinas de mi padre. Había pasado toda una vida asumiendo lo mejor de personas que nunca se lo habían ganado, y llamando amor a esa suposición. Acostada en esa cama, con mi hija a 40 minutos en las manos cuidadosas de una extraña, finalmente comprendí que había estado financiando una historia sobre mi familia, no a la familia real.
La familia real acababa de elegir un viaje a cabo. Mateo llamó de nuevo desde su escala, y esta vez me contó todo lo que mi madre le había dicho, palabra por palabra, porque sabía que yo lo querría así. Él la había llamado a las 9, explicándole que yo estaba en cirugía y que la bebé necesitaba a alguien, y le pidió que por favor manejara esos 40 minutos. Ella había suspirado, ese largo y teatral suspiro que siempre usa, y le dijo que realmente no podía. Valeria finalmente iba a tener sus vacaciones de ensueño y alguien tenía que ayudarla a empacar. Y además, Camila siempre sale adelante sola. Luego repitió la frase, tu hermana nunca tiene estas emergencias. Como si el auto que me chocó hubiera revisado primero mi rango familiar. Como si la primera noche de mi hija sin su madre pudiera esperar a que terminara un viaje. La voz de Mateo se quebró al decírmelo, y yo le dije que respirara, que Liliana estaba bien, que yo estaba bien y que subiera a su avión. Después de colgar, abrí Instagram, algo que casi nunca hago, y ahí estaba la historia de Valeria al principio, un vídeo reluciente de una terraza con piscina turquesa y una bebida de coco, con un texto que decía, viviendo mi mejor vida por fin. Mi hermana de 34 años, una aspirante a influencer con 6,000 seguidores y una asignación mensual de $500 que ella creía que provenía del universo. No comenté nada. No grité en la oscuridad. En su lugar, abrí mis mensajes y escribí 3 palabras a un contacto que casi nunca usaba, guardado simplemente como abuelo Héctor. Escribí, tenemos que hablar. Los 3 puntos de escritura aparecieron casi de inmediato, como si hubiera estado esperando 8 años por ese mensaje exacto. Y tal vez así era. Esperaba que el abuelo Héctor me respondiera con un mensaje. En cambio, mi teléfono se iluminó con una llamada de FaceTime de Valeria. Me estaba llamando desde algún hotel. Respondí con mi mano sana, con la cara medio en sombras. Ella no notó el techo del hospital detrás de mí. No notó el yeso. No preguntó por qué estaba acostada a medianoche. Camila, por fin, dijo, sosteniendo el teléfono demasiado cerca, dándome un recorrido de su nariz quemada por el sol. Rechazaron mi tarjeta en el spa. Qué humillante. Esperé. Ella llenó el silencio como siempre lo hace. Mamá dijo que la cuenta familiar siempre me cubre. ¿Tocaste algo? Y ahí estaba, toda la arquitectura de la mentira en una sola frase. La cuenta familiar. Mi hermana creía genuinamente que los $500 mensuales aparecían de alguna tesorería familiar comunal, un pozo mágico administrado por su madre. No tenía idea de que venían de mí, porque mi madre se había asegurado de ocultárselo durante 8 años. Le pregunté con calma si sabía que yo había tenido un accidente. Espera, ¿qué? ¿Estás siendo dramática justo ahora? Oye, alguien se está riendo junto a la piscina. ¿Puedes arreglar lo de la tarjeta? Mañana atracamos en Cabo y tengo una sesión de fotos. ¿Una sesión de fotos? Le dije que lo revisaría, lo cual era cierto, y que tenía que colgar, lo cual también era cierto. Colgué antes de que pudiera responder y me quedé en la oscuridad con el sonido de esa fiesta en la piscina resonando en mis oídos. Mi hermana no era cruel, no exactamente. Era algo casi peor, una persona a la que nunca se le había pedido imaginar que el pozo tenía un fondo, porque nadie la había dejado ver quién cargaba la cubeta. A la mañana siguiente, me trasladaron a una habitación regular. Y ahí fue cuando el chat grupal de la familia empezó a zumbar en la mesa de noche. Estaba en un grupo llamado Familia Mendoza con una docena de parientes, en su mayoría silenciosos. Rara vez lo abría, pero la pantalla no dejaba de parpadear. Y contra mi buen juicio, entré. Mi madre había estado activa. Había publicado una hora antes un mensaje largo que comenzaba así: me rompe el corazón decir que Camila está siendo dramática de nuevo y ha dejado sin dinero a sus padres necesitados por puro rencor. Escribió que la salud de mi padre era frágil, que nos lo habían dado todo y que ahora no sabía cómo cubriría sus medicamentos. Agregó para el público: siempre nos las hemos arreglado solos, pero esto es cruel. Ahí estaba de nuevo, la misma pantalla brillando con la misma mentira. Solo que esta vez no era mi aplicación bancaria, era un escenario. Nos las arreglamos solos. Esa mujer les había dicho esa frase a los parientes durante 8 años mientras cobraba mis transferencias el primero de cada mes.
Mi tía Carolina ya había respondido con 3 emojis de corazones rotos y las palabras: ¡qué vergüenza! Patear a un hombre enfermo cuando está caído. Un primo envió manos rezando. Nadie en ese chat sabía la verdad porque la verdad nunca había tenido permiso de entrar a la habitación. Sostuve el teléfono y sentí surgir el viejo reflejo, el impulso de explicarme, de suavizar las cosas, de gestionar los sentimientos de todos como siempre lo había hecho. En lugar de eso, puse el teléfono boca abajo. Explicarme era parte de mi antiguo yo. El nuevo yo, el que el accidente de auto aparentemente había instalado, quería algo más frío y preciso. El nuevo yo quería los números en la mesa, y sabía exactamente dónde encontrarlos. Mateo entró a mi habitación del hospital a las 11 de la mañana siguiente, sin afeitar, gris de cansancio, cargando a Liliana en su silla con una mano y una pañalera al hombro. Había volado directo a la casa, relevado a Inés, la enfermera nocturna, y conducido 40 minutos para verme. Dejó la silla sobre la cama y se me quedó mirando, el yeso, los golpes en mi mandíbula, la forma en que sostenía mi brazo derecho contra el pecho porque incluso respirar me dolía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije que no llorara, porque si empezaba él, yo también lo haría, y tenía trabajo que hacer. Con cuidado de no tocar mis costillas, sacó a Liliana y la colocó sobre mi pecho. Durante un minuto, los tres simplemente respiramos juntos. Esa es la única parte de esa semana que volvería a vivir. Luego sonó mi teléfono. Era mi padre. Ramiro Mendoza, de 64 años, el hombre cuyo corazón yo había estado financiando durante 8 años. Su voz era fina y temblorosa. Camila, dijo, usando mi nombre completo, como hace cuando ha sido instruido por mi madre. No sabía que las cosas estaban tan mal. El dinero, el accidente. No lo sabía. Por un segundo suspendido en el tiempo, creí que finalmente se mantendría firme en su propia casa. Nunca quise que cargaras con todo, dijo, y lo escuché tomar aire como un hombre a punto de saltar al vacío. Pero detrás de él, escuché la voz baja y cortante de mi madre, preguntándole con quién hablaba. La línea se apagó, con una mano tapando el micrófono. Cuando regresó, su voz había cambiado, plana, retrocediendo. Mejor me voy, recupérate, y colgó. Ese era mi padre. En una llamada telefónica, un buen hombre que había pasado 40 años aprendiendo que lo más seguro en esa casa era no hacer absolutamente nada. Esa tarde, Mateo me trajo mi computadora portátil y la colocó sobre la mesa móvil. E hice la única cosa en el mundo que nunca ha fallado en calmar mis manos, construí una hoja de cálculo con mi mano derecha y mucha paciencia. Entré a mi banco, exporté 8 años de estados de cuenta y los organicé en una tabla dinámica. Esto es lo que hago para una constructora de cientos de millones de dólares, ciertamente podía hacerlo para mi propia vida. Clasifiqué los $287,000 según el lugar donde realmente habían aterrizado, y la imagen que se formó, celda por celda, no era la que mi madre les había pintado a los parientes. Los pagos de la hipoteca que creía estar cubriendo se habían realizado 12 veces en 8 años, no 96. Los gastos médicos documentados de mi padre, los reales, el cardiólogo y las recetas, sumaban unos $5,200 en todo ese periodo. Entonces, ¿a dónde habían ido los otros $267,400? Filtré por lugar y fecha de retiro, y un grupo de transacciones se iluminó como una alergia en mi pantalla, retiros de efectivo, cientos de ellos, casi todos dentro de un radio de 3 kilómetros de un código postal específico. Busqué el mapa en mi teléfono. El código postal correspondía a Blackhawk. Mi madre no había estado visitando un casino solo esa noche desafortunada en la que abandonó a su nieta, mi madre había estado visitando ese casino durante casi una década con mi dinero, mientras les decía a una docena de familiares que se las arreglaban solos. Y una segunda corriente, más pequeña pero constante y deliberada año tras año, fluía hacia otra parte, hacia Valeria. Me recosté tanto como mis costillas me lo permitieron y dejé que los números hablaran. Porque los números, a diferencia de mi familia, nunca me han mentido. Les daré las cifras exactas porque quiero que las sostengan de la misma manera en que yo las sostuve, porque todo lo que sigue depende de ellas, de los $287,000, solo unos $5,200 se destinaron a la atención médica real de mi padre.
Unos 14,400 llegaron a la hipoteca. Eso dejaba unos $267,400 que se dividieron en dos ríos, el primero, de unos $207,400 en retiros de efectivo cerca de Blacktop, de manera que ningún retiro individual pareciera sospechoso. El segundo río iba directo a mi hermana, unos $60,000, incluyendo esa transacción de $40,000 marcada como préstamo V que había sido archivada bajo la cirugía de mi padre para ocultarla dentro de la única categoría que nadie cuestionaría. Un préstamo que nunca se le pidió pagar. Una suma que financió un año de construcción de marca, una camioneta SV arrendada y un fotógrafo en Cabo. Imprimí el resumen en una sola página en la impresora del hospital. Una hoja limpia, todos los 8 años resumidos en 11 filas. Luego, Mateo me mostró una cosa más. Había estado revisando el chat de los parientes y le tomó una captura de pantalla a un mensaje que mi madre le había enviado a mi tía Carolina un año antes, donde presumía: nosotros mismos financiamos la marca de Valeria. Eso es lo que hacen los buenos padres. Nosotros mismos. Miré esa captura de pantalla y luego mi página impresa, y algo en mí se volvió muy silencioso y muy firme. No iba a enviar un mensaje de texto furioso. No iba a explicarme ni a defenderme. Iba a poner ese papel sobre la mesa frente al mismo público para el que mi madre había estado actuando durante 8 años, y luego me marcharía para no volver a financiar el espectáculo nunca más. Ya está resuelto, le dije a Mateo. El fin de la farsa estaba cerca. Quiero detenerme aquí un segundo, porque si has llegado hasta aquí, tal vez seas la persona que estoy a punto de describir. Pasé 8 años creyendo que estaba pagando por el corazón de mi padre, y en realidad estaba pagando por una máquina tragamonedas y una sesión de fotos de marca. Si alguna vez has enviado dinero por fe, revisa un estado de cuenta esta noche, solo uno, y léelo como si no fuera tuyo. Porque lo que viene después es el momento en que mi abuelo cruza esa puerta del hospital. Y lo que dijo cambió todo lo que creía saber sobre mi madre. Mi madre descubrió que las transferencias se habían de la única forma en que nota las cosas, cuando le cuestan. Llegó el primero del mes y no cayó ningún depósito. Para el mediodía, mi teléfono ya estaba sonando con su nombre en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces. A la tercera respondí, porque evitar el problema era parte de mi antiguo yo. Su voz sonó cálida como un pan recién horneado, el tono que usa con los familiares y los meseros: cariño, ¿estás bien? Hemos estado preocupados de muerte por ti y por la bebé. ¿Preocupados de muerte? La mujer que prefirió un viaje a Cabo. Le dije que me estaba recuperando, gracias. Hubo una pausa mientras cambiaba de estrategia, y luego esa calidez comenzó a agriarse gradualmente. Me di cuenta de que el dinero de la cuenta no pasó. ¿Es un error del banco? Le dije que no era un error. Silencio. Y luego, la culpa, justo a tiempo, después de todo lo que tu padre y yo hicimos por ti. Te llevamos a cada entrenamiento, mantuvimos un techo sobre tu cabeza. La dejé hablar. Volvió a lo mismo de siempre, usando el arma que nunca le había fallado, diciéndolo más suave ahora, casi con tono herido, como si yo fuera la irracional: ya sabes, tu hermana nunca tiene estas emergencias. Y ahí estaba, la tercera vez que escuchaba esa frase en 3 días. Solo que esta vez no me inmuté, ni me expliqué. Simplemente dije: lo sé, mamá. Y dejé que las palabras tuvieran un significado que ella no pretendía. Valeria nunca tenía emergencias porque me tenía a mí. Y ahora Valeria tenía una tarjeta rechazada y una SV arrendada que no podía pagar. Le dije a mi madre que tenía que alimentar a la bebé y colgué mientras ella seguía hablando, algo que nunca antes había hecho en 36 años. Cuando la madre falla, envía a la tía. Esa tarde, mi tía Carolina me escribió directamente. Lo había hecho tal vez 2 veces en mi vida adulta, ambas para pedirme dinero para una rifa. Su mensaje era un párrafo de indignación prestada: estoy indignada. Tus padres apenas se las arreglan y tú los dejas sin nada mientras tu padre está enfermo. Tu abuela se avergonzaría de ti. La familia se cuida entre sí. Lo leí 2 veces. La línea sobre mi abuela casi me afecta, porque Rosa era la única persona en esa familia a la que nunca había querido decepcionar. Luego recordé las palabras reales de Rosa: alguien tiene que vigilar el dinero de esta familia,
y tu madre no lo hará. Entendí que Carolina lo tenía todo al revés. Así que no le respondí con un párrafo. No me defendí, ni lloré, ni me disculpé. Adjunté la única página, la de las 11 filas y los 8 años, y escribí una sola frase debajo: aquí es a donde fue realmente el dinero que tu cuñada dice que administra sola. Los retiros de Black Hawk son de ella. Pregúntale. Luego dejé el teléfono y le cambié el pañal a Liliana con una mano, sintiendo una calma que no había experimentado en una década. El teléfono vibró una vez, los 3 puntos de Carolina escribiendo. Luego se detuvieron. Y luego, nada. No hubo respuesta. Ni esa hora, ni ese día. Me la imaginé sentada en su cocina leyendo 11 filas de números contra los que no podía discutir. Porque ese es el asunto de una hoja de cálculo: puedes llamar dramática a una persona, pero no puedes llamar dramática a una columna de retiros. Simplemente se queda ahí, siendo real. Había pasado mi vida cuidando las emociones de esta familia, nunca se me había ocurrido que lo más amable y difícil que podía hacer era entregarles un hecho y dejar que lidiaran con él a solas. Mi madre es muchas cosas, pero nunca se queda sin opciones. Cuando falló la calidez y falló la tía, recurrió al único escenario que controla por completo: convocó a una cena familiar. La invitación llegó como un mensaje de texto grupal a todo el chat de los Mendoza, redactada en su mejor tono de matriarca herida: reunámonos todos el domingo para dar la bienvenida a la bebé Liliana y aclarar las cosas como familia. Camila, espero que vengas para que podamos dejar atrás este malentendido. Un malentendido. 5 días después de preferir un viaje a cabo antes que a mi recién nacida, era un malentendido. Mateo leyó por encima de mi hombro y dijo: no tienes que ir. Podemos quedarnos en casa con Liliana y dejar que se ahoguen en su propio asunto. Y tenía razón. No tenía que ir. Pero yo sabía para qué era realmente ese domingo. No era para darle la bienvenida a mi hija, era para meterme en una habitación llena de parientes y presionarme para que volviera a activar el dinero. Para hacerme actuar una reconciliación hasta que cediera, como siempre cedía. Quería un público para mi rendición. Así que decidí darle el público, pero no la rendición. Le respondí con 2 palabras: ahí estaremos, y sentí que la trampa se cerraba sobre el cazador. Luego hice una llamada más al abuelo Héctor y hablamos durante 40 minutos. Al final, me hizo una sola pregunta con su voz ronca y seca: ¿lo quieres en silencio o lo quieres con la verdad? Miré a Liliana durmiendo en la curva de mi brazo sano, esa pequeña vida que casi me pierdo por financiar una mentira. Con la verdad, dije. Entonces llevaré la carpeta, respondió. No le pregunté qué había en ella. Una parte de mí ya sabía que sería lo que terminaría con esto para siempre. Tengo que retroceder unas horas a la parte que les prometí en el título, porque sucedió antes de la cena y es el eje sobre el cual gira toda la historia. 3 horas después de cancelar las transferencias la noche del accidente, mientras Mateo todavía estaba en el aire, la puerta de mi habitación de hospital se abrió despacio y mi abuelo entró. Héctor, de 78 años, el padre de mi madre, con una camisa de franela planchada y abotonada hasta el cuello, moviéndose con cuidado usando un bastón que claramente odiaba. No le había dicho en qué hospital estaba, había llamado a los 2 únicos de la zona hasta encontrarme. Bajo su brazo libre cargaba una carpeta manila gruesa, desgastada en las esquinas por los años, atada con 2 ligas elásticas que ya se habían vuelto quebradizas y pálidas. La colocó al pie de mi cama como quien descarga un peso que ha llevado durante mucho tiempo. Me miró el yeso, los golpes. Su mandíbula se tensó. Tu madre me dijo que habías tenido un pequeño golpe, dijo. Manejé pasando 3 salidas antes de creerle. Luego se sentó en la silla de vinilo, cruzó sus manos manchadas sobre el mango del bastón y dijo lo que escucharé en mi cabeza por el resto de mi vida: lo sabía. Siempre lo supe. Le pregunté qué sabía. Él miró la carpeta, no a mí. Sobre el dinero, los 8 años completos. Sobre dónde pasa tu madre las tardes. Sobre lo que le decía a esta familia mientras tú te desangrabas para mantenerlos. Golpeó la carpeta una vez. Hoy no, de todos modos. Ya tienes suficiente por hoy. Haremos esto bien, frente a todos, donde ella no pueda escabullirse por la puerta trasera. Y tenía razón.
Algunas verdades solo valen si se dicen en una habitación llena. Antes de irse esa noche, Héctor me dio un adelanto para que no llegara a ciegas el domingo. Me habló de mi abuela Rosa, su esposa durante 51 años. Ella no se había ido pacíficamente mientras dormía, como me habían dicho. En su último año, comenzó a sospechar. Notó los gastos de mi madre, el auto nuevo, las pláticas sobre casinos que ella ya ni se molestaba en ocultar, y empezó a hacer preguntas discretas sobre de dónde venía realmente la ayuda de la familia. Había acorralado a Héctor una tarde y le había dicho, alguien mantiene a Leticia a flote y no somos nosotros. Descubre quién. Le tomó un tiempo, ya es viejo, y el banco no estaba muy dispuesto a hablar con él. Pero Héctor pasó 40 años llevando la contabilidad de una operación ganadera y sabe cómo rastrear un número. Me encontró. Encontró 8 años de una nieta enviando silenciosamente todo su margen a un pozo que su madre seguía cavando. Rosa quería arreglarlo antes de irse. Héctor dijo que se le acabó el tiempo, así que hizo lo siguiente mejor. No me dijo más en ese momento, pero me reveló que Rosa había pasado sus últimos meses lúcidos con un abogado, y que lo que fuera que había dejado en marcha llevaba su firma y la de él, y que un abogado en Boulder creía que se mantendría firme en este estado. Héctor dijo, un fideicomiso como el que Rosa y yo hicimos se puede configurar de la manera en que lo hicimos, y hace lo que le ordenamos hacer. Se puso de pie, volvió a acomodar la carpeta bajo el brazo y se detuvo en la puerta. Ella no estaba avergonzada de ti, Camila. Diga lo que diga tu madre el domingo, tu abuela te confió todo. Por eso te eligió a ti. Luego se fue, y yo no dormí nada. El día antes de la cena, Héctor pasó por la casa para ver cómo seguía, y le hice la pregunta que me había atormentado toda mi vida, ¿por qué Valeria? ¿Por qué mi madre pasó 30 años tratando a una hija como un premio y a la otra como una herramienta? Se quedó en silencio un momento, girando su taza de café. Tienes que entender cómo la crió Rosa, dijo. Y me preparé, porque yo amaba a Rosa y no quería que fuera alguien complicada. Rosa era una mujer dura. Justa la mayoría de las veces, pero dura. Y tenía un favorito, y no era tu madre, era tu tío Daniel, que en paz descanse. Leticia creció siendo la que resolvía las cosas mientras Daniel recibía todo el amor. Sentí que el piso se movía, porque yo conocía ese papel. Había vivido ese papel. Así que cuando Leticia te tuvo a ti, continuó Héctor, y resultaste ser estable, silenciosa y capaz, tal como ella había tenido que ser, hubo algo en ella que no pudo soportarlo. Y cuando llegó Valeria, ruidosa, necesitada y brillante, Leticia finalmente pudo ser la madre de la favorita en lugar de la olvidada. Pudo hacer por Valeria lo que nadie hizo por ella. Dejó la taza en la mesa. No es una excusa. Es solo la forma que tiene. Me quedé pensando en eso. Mi madre no era una villana de caricatura. Era una mujer que había sido la columna de carga no valorada en la casa de su propia madre, y en lugar de romper el patrón, me lo había heredado a mí y había coronado a mi hermana a su propia imagen. El casino, dijo Héctor, era el único lugar donde sentía que podía ganar algo que no tuviera que ganarse siendo útil. La comprendí por completo, pero aún así, había terminado. Esa noche, decidí exactamente qué sería ese domingo y qué no. No sería una pelea a gritos. Había visto a mi madre ganar miles de peleas a gritos. Es una virtuosa del volumen. En el momento en que yo alzara la voz, le estaría entregando el papel que quería, la de la hija histérica e ingrata, con una docena de testigos para confirmarlo. Así que no le daría ruido, le daría papeles. Aquí está la diferencia que quiero que noten, porque es la clave de todo. Las únicas armas de mi madre eran las palabras, las mentiras dichas con calidez, la culpa entregada a tiempo, una historia actuada para los familiares. Mis armas eran una sola página impresa, una captura de pantalla en el teléfono de mi esposo y una carpeta en las manos cuidadosas de mi abuelo. Ella gritaría, yo pondría documentos en la mesa. Ella actuaría, yo dejaría que los números fueran los testigos. Ella comerciaba con emociones, yo respondería con hechos, frente al mismo público que ella había reunido para avergonzarme. Le conté el plan a Mateo en la cocina mientras Liliana dormía. No voy a discutir con ella, dije. Voy a presentarme, ponerlo sobre la mesa y dejar que el papel hable. Me preguntó si estaba segura de poder mantener la calma frente a ella.
Pensé en cada cena que me había tragado, en cada cheque que había enviado, en cada vez que había gestionado sus sentimientos en lugar de declarar un hecho. He estado en calma toda mi vida, dije. El domingo, simplemente dejaré de estar en silencio. Son dos cosas diferentes. Y me había tomado un accidente de auto, un yeso y un abuelo con una carpeta para enseñarme la diferencia. Empaqué la página impresa en la pañalera de Liliana, debajo de las toallitas húmedas, donde a nadie se le ocurriría buscar. Valeria regresó de Cabo el sábado y me llamó desde el aeropuerto. La llamada me demostró lo poco que había cambiado su mundo mientras el mío se reconstruía desde los cimientos. A ver, el viaje estuvo medio arruinado, anunció antes de decir hola o preguntar si estaba bien. Me pasé todo el tiempo estresada por mi tarjeta. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es que te la rechacen frente a la gente? Sostuve el teléfono, miré a mi hija y no dije nada, lo cual ella tomó como permiso para continuar. Mamá dijo que tuviste una crisis y detuviste el dinero familiar, lo cual... O sea, ten tus sentimientos, pero tengo un lanzamiento de marca cerca y literalmente no puedo funcionar sin la cuenta. ¿Puedes arreglarlo antes de la cena de mañana para no tener que hacer un drama de esto? Arreglarlo antes de la cena. Como si mi cercanía a la muerte y el abandono de mi recién nacida fueran un desagüe tapado que incomodaba su calendario de contenidos. Le pregunté con calma, Valeria, ¿de dónde crees que viene ese dinero? Hubo una pausa. La primera pausa real que le escuchaba. De mamá y papá, dijo, pero sonó con una entonación ascendente al final, una pregunta disfrazada de respuesta, la primera grieta de duda que escuchaba en la voz de mi hermana. Es un asunto familiar, agregó. Le dije que la vería mañana y la dejé resolverlo por su cuenta, porque algunas facturas tienes que leerlas tú misma antes de creerlas. No lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir quién había estado financiando su vida durante 8 años, en un comedor lleno de parientes, sin tarjetas que rechazar ni historias detrás de las cuales esconderse. El domingo llegó más rápido de lo que quería y más lento de lo que esperaba. Me desperté a las 5 de la mañana con Liliana durmiendo sobre mi pecho y me quedé allí en la oscuridad, viéndola respirar. Tenía 7 semanas ya. No tenía idea de que hoy su abuela pediría disculpas o quemaría la casa hasta los cimientos. Yo sabía de que era capaz mi madre. Me vestí despacio, con el brazo izquierdo todavía enyesado. Mateo me había preparado un suéter negro sencillo y jeans. Nada elegante, nada que mi madre pudiera usar en mi contra diciendo que intentaba aparentar algo. Él la conoce casi tan bien como yo. Alimentamos a Liliana, la cambiamos y empacamos la pañalera. Mi única página impresa estaba doblada en 3 partes. 11 filas, 8 años. La toqué una vez para asegurarme de que seguía ahí, luego tomé el mango de la silla de Liliana y salí por la puerta. Mateo manejó. No preguntó si estaba lista, solo tomó mi mano sana sobre la consola central y la sostuvo durante los 40 minutos de viaje. El sol estaba bajo y dorado, el tipo de tarde de octubre que te hace creer que las familias pueden sanar. Yo no lo creía, pero agradecí la luz de todos modos. Cuando nos estacionamos en la entrada de mis padres, me senté un momento en el auto para prepararme. La casa se veía igual que siempre, el revestimiento amarillo pálido, un columpio en el porche que mi padre había colgado hace 10 años y en el que nunca se había sentado. Los rosales que mi abuela Rosa había plantado antes de que yo naciera seguían floreciendo porque nadie tenía el corazón de arrancarlos. Todavía llevaba el yeso en la muñeca. La banda de identificación del hospital seguía ahí, ya desgastada y gris en los bordes tras 6 días. Me la había dejado a propósito, no como un arma, sino como un recordatorio por si olvidaba, en medio de esa casa, exactamente donde había estado la noche en que mi madre prefirió un viaje antes que a mi recién nacida. Finalmente me la arranqué en el auto y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Una pequeña y fea prueba. Quería llevarla conmigo. Mateo cargaba la silla de Liliana en su mano derecha. Desde la acera detrás de nosotros llegó el golpe lento y cuidadoso de un bastón. Héctor con su franela de domingo, la carpeta manila desgastada bajo el brazo con sus ligas quebradizas. Había insistido en venir por separado para que mi madre no nos viera llegar juntos y se preparara. ¿Lista?, me preguntó en el porche. A través de la ventana del frente los vi a todos reunidos, la tía Carolina y 2 de mis primos, mi padre en su sillón junto a la ventana,
el mismo en el que se había sentado durante 20 años, mi madre moviéndose entre ellos, sirviendo café, jugando a ser la anfitriona herida. Reina de un reino que yo había financiado sin haber sido coronada en él. Valeria estaba sentada en el brazo del sofá, mirando su teléfono, quemada por el sol, ajena a todo. Tenía una manicura fresca y una expresión que decía que todavía creía que esto se trataba de ella. Lista, dije, y lo sentí de una manera que nunca antes había experimentado. Héctor empujó la puerta con la punta de su bastón y entramos. 3 generaciones que mi madre menos quería en una sola habitación, cargando a una bebé, un yeso, una banda de identificación y una carpeta. La conversación se detuvo. Mi madre se giró con la cafetera en la mano y su sonrisa de bienvenida ya lista, y la velada comenzó. Mi madre es, tengo que admitirlo, una actriz talentosa. Abrió con fuerza. Dejó la cafetera, se llevó una mano al pecho y cruzó la habitación hacia Liliana con los ojos ya brillantes para el público. Oh, ahí está mi nieta, arrulló, estirando los brazos, pero Mateo desvió la silla de la bebé, con suavidad pero con firmeza. El intento de abrazo se convirtió en un ademán nervioso, y luego comenzó el primer acto. Se giró hacia los parientes, no hacia mí. Estoy tan aliviada de que estemos todos aquí, porque esta ha sido la semana más difícil de mi vida. Su vida. La semana que pasé en una cama de hospital con un brazo roto y 3 costillas fracturadas había sido la semana más difícil de su vida. Les dijo, con la voz temblando a la perfección, mi hija sufrió un pequeño accidente, gracias a Dios que está bien, y lo usó como excusa para dejar sin dinero a sus padres que tanto luchan, para abandonarnos en nuestra vejez por algún resentimiento imaginario. Se secó los ojos con una servilleta. La tía Carolina asentía, aunque noté que no me miraba directamente, sabía que mis 11 filas estaban en el fondo de su mente. Mi padre se miraba las manos. Valeria levantó la vista de su teléfono, confundida, presintiendo que el guión tenía una parte para ella que no había ensayado. Luego mi madre lanzó su frase final, la que había usado para ganarse a todos durante 30 años. Se giró finalmente hacia mí con ojos llorosos y heridos, y una voz perfectamente proyectada: no entiendo de dónde viene tanta crueldad. Ya sabes que tu hermana nunca tiene estas emergencias. La 4ª vez que escuchaba esa frase en esa cálida y concurrida habitación, frente a todos. Me entregó la frase exacta que había usado para abandonar a mi recién nacida, y no tenía idea de que acababa de cargar el arma y pasármela apuntando hacia ella. La habitación esperaba que yo llorara, gritara o me desmoronara. No hice ninguna de esas cosas. Busqué en la pañalera, debajo de las toallitas, y saqué la hoja de papel doblada. No me puse de pie para dar un discurso. Desdoblé la página, la alisé contra mi muslo con mi mano sana y la coloqué en la mesa de comedor, justo en el centro, bajo la luz directa de la lámpara. Luego dije con el mismo tono plano que uso para presentar un informe trimestral: tienes razón, mamá. Valeria nunca tiene estas emergencias. Me gustaría mostrarles a todos por qué. Deslicé la página al centro. Esto es cada $1 que le envié a esta familia durante los últimos de los 8 años. $287,000. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Carolina se inclinó a pesar de sí misma. Las filas de arriba son reales: $5,200 para el corazón de papá, su cardiólogo y sus recetas. $14,400 para esta hipoteca. Dejé que eso se asentara un momento. El resto es lo que mamá les dice a todos que administra sola. Toqué la página ligeramente, no por drama, sino para guiar sus ojos. $207,400 en efectivo retirados a lo largo de 8 años, casi todos a menos de 3 kilómetros del casino de Black Hawk. Un murmullo recorrió la habitación. El sonido de una mentira rompiéndose. Han $60,000 para Valeria, incluyendo esa transacción de $40,000 que fue registrada falsamente como la cirugía de papá para que nadie preguntara. La cabeza de mi hermana se levantó despacio. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre el cojín del sofá. De ahí venía el dinero de tu tarjeta, Valeria, le dije con suavidad, porque nada de esto era su culpa en primer lugar. Venía de mí. Siempre vino de mí. La actuación de mi madre no tenía a dónde ir.
Las lágrimas que había convocado para inspirar simpatía eran ahora solo lágrimas en el rostro de alguien atrapado frente a toda la familia. Su mano temblaba en el aire. La miré y no alcé la voz ni un poco. Ya está resuelto, dije. 3 días de dolor y 8 años de silencio se comprimieron en esas 3 palabras, y cayeron en la habitación como un martillazo. Mi madre abrió la boca. Vi que intentaba recurrir a la única herramienta que le quedaba, llamarme mentirosa, ladrona, dramática, hija ingrata, para enterrar esas 11 filas verdaderas bajo una avalancha de emociones como siempre lo hacía. Llegó a decir, esto está distorsionado. Lo has distorsionado todo. Tu padre y yo nunca. Y ahí fue cuando mi abuelo apoyó su bastón contra la mesa y colocó la carpeta manila al lado de mi hoja impresa. Desprendió con cuidado las ligas elásticas, habían estado ahí tanto tiempo que habían dejado marcas en el cartón. Héctor abrió la carpeta con las manos pausadas de un hombre que había esperado 1 año por este momento exacto, y habló por primera vez con esa voz ronca y seca que de algún modo llenó la habitación más que los gritos de mi madre, lo sabía. Siempre lo supe, les dijo a los parientes, no a Leticia. Rosa también lo sabía. Al final, ella me pidió que lo rastreara. Sacó un documento engargolado, grueso y oficial, con el nombre de un bufete de abogados de Boulder en la portada. Este es el fideicomiso de su abuela y el mío. La primavera pasada, Rosa y yo pasamos casi todo lo que teníamos aquí, las tierras, esta casa que está en nuestra parcela y siempre lo ha estado, las cuentas. Lo dijo donde todos pudieran verlo. No va para Leticia. Leticia no administrará un solo dólar de esto. Miró a mi madre, y no había crueldad en su mirada, solo una cansada y final claridad. Se lo dejamos a Camila y a la bebé. Hay un fondo para los estudios de Liliana. El resto está en el fideicomiso. Como Rosa quería, no se puede perder en el juego. Golpeó la portada del documento. Mi abogado dice que se sostiene perfectamente. Nos aseguramos de que así fuera. El rostro de mi madre hizo algo que nunca le había visto hacer, la máscara de matriarca herida simplemente se cayó. Debajo había pánico puro, porque la casa en la que estaba parada, el reino que gobernaba, la historia que había contado durante 30 años acababa de ser entregada en un documento engargolado con 2 firmas a la hija que había dejado en una cama de hospital. Los familiares no me miraron a mí, la miraron a ella. Lo que pasó después es la parte que la gente siempre espera que sea una disculpa, pero nunca lo es. Quiero que se preparen para eso como yo debí haberlo hecho. Mi madre no pidió perdón. Pasó por todas las demás reacciones primero. Lloró con fuerza, un llanto repentino y feo, del tipo que viene de un lugar que no tiene nada que ver con el remordimiento. Y cuando vio que la habitación no se ablandaba, recurrió a mi padre, Ramiro, ¿vas a dejar que me hagan esto? Esto también fue tu problema. La cirugía, todo. Mi padre se encogió por un momento. El mismo momento que yo había vislumbrado por teléfono. Levantó la cabeza y me miró. Abrió la boca. Pensé, aquí está. Aquí es donde finalmente se defiende. Camila tiene razón, dijo en apenas un susurro. Leticia, el casino. Tú sabes lo que ha sido. Pero la cabeza de mi madre se giró hacia él. La mirada que le dio tenía 40 años de historia, y él se detuvo. Se detuvo y volvió a mirar hacia abajo, a sus manos. Y esa fue la última palabra de mi padre sobre el asunto. Sentí que algo dentro de mí lo dejaba ir con amabilidad, para siempre. Mi madre, abandonada incluso por su silencio habitual, se convirtió en furia. Te arrepentirás de esto, me siseó, con las lágrimas ya secas porque nunca habían sido reales. Voy a pelear contra ese fideicomiso. Conseguiré un abogado. No puedes simplemente quitarle la casa a una persona. Héctor respondió antes de que yo pudiera, con voz tranquila, nunca fue tu casa, Leticia. Era de tu madre. Y estas cosas casi nunca prosperan en la corte cuando el papeleo está limpio. Casi nunca. Fue cuidadoso con esa palabra. Un hombre honesto, incluso en ese momento. Valeria lloraba lágrimas reales en la esquina. No por mí, sino ante el horror de darse cuenta de que el pozo tenía un fondo y de que había estado parada sobre la persona que estaba al fondo cargando con todo. Recogí mi página.
Tenía una última cosa que hacer, y era la más fácil de todas. Me levanté despacio, porque mis costillas aún no permitían movimientos bruscos, incluso si el momento lo requería. Tomé la silla de Liliana y la sostuve sobre mi regazo por un segundo. Luego busqué en el bolsillo de mi abrigo y saqué la banda de identificación del hospital gris y suave que había llevado durante 6 días. No dije nada al respecto, simplemente la amarré alrededor del mango de la silla de mi hija y dejé que descansara ahí. Una pequeña y fea prueba que vería cada vez que la cargara. Ni la aplicación bancaria, ni la hoja de cálculo, ni la carpeta. Esa pequeña banda era toda la historia. La noche en que casi muero y mi familia revisó un itinerario de vuelo a cabo. Mi madre seguía hablando, sus amenazas convirtiéndose ahora en súplicas. Camila, cariño, podemos arreglar esto. Somos familia. Pero su voz ya no me alcanzaba. De la misma manera en que una canción deja de escucharse cuando finalmente sales de la habitación donde está sonando. Me giré hacia la tía Carolina, que se había quedado pálida y en silencio, y le dije sin resentimiento, gracias por leer los números, Carolina. Sé que le dirás la verdad a todos. No era una amenaza, era un hecho, y ella lo sabía. Asintió una vez. Luego miré a mi padre por última vez. Él me sostuvo la mirada, y yo le di un pequeño asentimiento que significaba que entendía, que estaba bien y que, aún así, me iba. Mateo tomó la pañalera. Héctor recogió su carpeta y su bastón, y las 3 generaciones que mi madre menos quería bajo su techo salieron a la fría tarde de octubre. Cerré la puerta detrás de nosotros con mi mano sana. Con suavidad, porque azotarla habría significado que todavía quería algo de las personas que estaban del otro lado. No quería nada. La cuenta estaba cerrada. Así fue como se resolvió todo, porque sé que quieren saberlo. El fideicomiso se mantuvo firme. Mi madre llamó a 2 abogados, ambos le dijeron lo mismo. Héctor tenía el papeleo limpio y un otorgante competente, y contra eso es muy difícil pelear. Las amenazas se detuvieron discretamente. Ella y mi padre siguen viviendo en la casa porque el fideicomiso les permite quedarse allí durante toda su vida. No me interesa dejar a un anciano con problemas cardíacos en la calle, sin importar lo que me hayan costado sus silencios. Pero Black Hawk ya no se financia con mi dinero, y un casino sin dinero fresco es solo una habitación triste con alfombras viejas. Valeria consiguió un trabajo real en una agencia de marketing a la que no le importa su número de seguidores. Lo último que supe es que está aprendiendo poco a poco que un proyecto que financias tú misma se siente diferente al que te financia tu hermana. Me envió un mensaje meses después, con solo 4 palabras, ¿a dónde se fue? Le envié la misma página impresa que había puesto sobre la mesa. Nunca respondió, pero tampoco volvió a pedirme dinero. La tía Carolina les dijo la verdad a todos, tal como sabía que lo haría. El chat familiar se quedó muy silencioso durante un largo tiempo. Mi padre me llama a veces, pero solo cuando está solo en el auto. Siempre respondo a esas llamadas. Inés, la enfermera nocturna, se quedó con nosotros durante 2 semanas mientras mis costillas sanaban. Todavía le envía una tarjeta a Liliana en su cumpleaños. Y el abuelo Héctor vendió su casa al otro lado de la ciudad y se mudó a un pequeño departamento de alquiler a 10 minutos de nosotros. Viene a cenar todos los domingos. Trae la carpeta cada vez, la coloca en mi estante de libros y dice, por si acaso alguien lo olvida. Si hay una cosa que aprendí de una cama de hospital, una carpeta y 4 toques en una aplicación bancaria, es esto: las personas que te elogian por ser la fuerte generalmente solo le están poniendo nombre a la persona sobre la cual han decidido que nunca tendrán que cargar. Y el día en que dejas de ser su banco es el día en que finalmente puedes ser algo mejor, lo que para mí fue, simplemente, ser madre de mi propia hija, en lugar de ser la madre de todos los que se negaban a crecer. Esa es mi historia. 8 años, una carpeta y la verdad que toda mi familia enterró. Si esto te recordó revisar un estado de cuenta esta noche o pensar a quién llamarías desde una cama de hospital, tómalo como una señal y hazlo hoy. Si conoces a alguien a quien siempre encasillan como el fuerte, comparte esto con ellos. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Una pulsera de hospital es algo pequeño hasta que se convierte en el recibo de la noche en que nadie vino. La mía no era solo plástico alrededor de mi muñeca, era una marca de tiempo.
Era la prueba de que mientras yo aprendía a respirar con costillas fracturadas y a sostener a mi hija con un solo brazo funcional, mi familia seguía calculando su conveniencia y sus planes de vacaciones. Durante años, traté cada transferencia como amor en movimiento. Esa noche me enseñó que el amor sin honestidad puede convertirse en una factura que alguien más te sigue enviando. La hoja de cálculo no me hizo cruel, me hizo despertar. Cada fila era un límite que debía haber trazado antes. Cada transferencia cancelada, una corrección silenciosa a una historia que me había costado demasiado. Aprendí que ayudar a la familia es honorable solo cuando se permite que la verdad se siente a la mesa junto a la necesidad. De lo contrario, la generosidad se convierte en combustible para la negación. Desde ese día en adelante, seguiría siendo amable, pero no ciega. Seguiría respondiendo a emergencias reales, pero ya no financiaría hábitos disfrazados de desamparo.